bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy reunidos nuevamente en este Shabbat, compartiendo del estudio de la palabra, hoy compartiendo una parashá más, un estudio más, la parashá número 15, ya estamos en la tercera parashá del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Esta ocasión, esta parashá que lleva por título Vo, que significa ve, y la enseñanza del día de hoy va a estar encaminada o centrada en el capítulo 12. Recordemos que esta serie de estudios es una serie en la que estamos indagando acerca del Mesías en la Torá, ¿no? Recordemos las palabras que él mismo dijo: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Si no le creen a sus palabras, ¿cómo creerán a mis? Si no creen a mis palabras, si quieren creer a mis palabras y no lo hacen, ¿cómo van a creer a sus escritos? Bueno, así, ¿cierto? Algo así es el asunto, ¿no? Hoy se me trabó el disco. El asunto es que hay que leer a Moisés y entenderlo para poder descubrir en él al Mesías, a Yeshua. Así que hoy vamos a estudiar a partir, si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? No puedo dejar pasarlo sin decirlo bien. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 12. Esta parashá va desde el capítulo 10.1 hasta el 13.16 del libro de Shemot, ¿sí? Es la parashá número 15, como les decía ahora, es la parashá Bo. Y vamos a centrarnos en el capítulo 12, que como tiene título ahí en la Reina Valera, es la Pascua, ¿no? El Pesach. Y esta enseñanza está titulada acerca de esto: Yeshua, el Cordero de Pesach. Como vamos a descubrir al Mesías en la Torá, pues vamos a ver qué relación tiene el Mesías Yeshua con aquel rito, aquel mandamiento que el Eterno ordena a su pueblo cuando están en Egipto antes de salir de celebrar, ¿no? Ese rito o esa instrucción que lleva por nombre la Pascua, en hebreo Pesach. Vamos a hablar acerca de esto y qué tiene que ver esto con el Mesías, con Yeshua, ¿no? Dando el cumplimiento a esta palabra, a este mandato, a esta instrucción acerca del Cordero del Pesach. Así que, familia, vamos a orar, a disponernos y a iniciar el estudio en la mañana de hoy, en este día de Shabbat. Padre bueno, te damos honra y gloria, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nuevamente nos das el privilegio, Señor, de buscar tu rostro, Padre, de estar en tu presencia, de compartir como familia con nuestros hermanos, Señor, de disfrutar del alimento espiritual, el que proviene de ti, Señor. Gracias, buen Dios, porque eres tú aquel que sustenta nuestra vida, Padre, aquel que cuida de nosotros, de nuestras familias, Señor. Gracias por los bienes recibidos de tu mano, Señor, porque eres tú el que cuidas de tus hijos, Señor. Hoy, Padre, colocamos este tiempo ante tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú instruyéndonos, Padre, alumbrándonos con tu palabra, Señor, y que hoy, Padre, podamos entender, Señor, acerca de este misterio, Señor, de estas palabras escritas en la ley, Señor, que hablaban acerca del Mesías que vendría, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque hoy somos partícipes de ese sacrificio, de esa ofrenda, de esa liberación que vino a través de nuestro Mesías Yeshua, Padre, y es por eso que hoy anunciamos y predicamos a aquel que resucitó de entre los muertos para darnos vida. Yo te agradezco, Padre, en esta mañana derrama sobre nosotros sabiduría, entendimiento, y que tus palabras, al ser predicadas, cumplan el propósito por el cual tú las envías. Te agradezco, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, vamos entonces a estudiar a partir del capítulo 12 del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Esta es la enseñanza del día de hoy basada en este capítulo. Así que, ¿cuál es la idea hoy? La idea es ver el cumplimiento de la Pascua a través del Mesías, a través de Yeshua, y ver cuál es esa relación estrecha que hay entre el Cordero de Pesach, esta instrucción, y Yeshua. Así que vamos al capítulo 12 del libro de Éxodo y leamos un poco acerca de esta instrucción y de lo que aconteció. En contexto, el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Mientras estaban en Egipto, el Eterno envió a Moisés para rescatarlos, para sacar a su pueblo de la esclavitud que estaba
teniendo en Egipto. Ya a estas alturas del capítulo 12, pues ya el Eterno había enviado las plagas que venían a atacar la tierra de Egipto, esas 10 plagas que el Señor envía como señales a los egipcios para que dejaran ir al pueblo de Israel. En la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, en esa plaga es en la que el Señor instruye al pueblo acerca de este mandamiento llamado el Pesaj. Y antes de leer el capítulo 12, vamos a ver acerca de este término Pesaj, qué significa, para poder darle un poco más de rigor a la enseñanza y de conocimiento acerca de lo que representa este acto mismo que sucedió aquella vez y que el Señor manda conmemorar de año en año, recordando esto que aconteció en Egipto, ¿no? Así que el término Pesaj en hebreo, ¿no?, es traducido al español como Pascua, pero en hebreo la palabra es Pesaj, y Pesaj significa pasar por alto. Eso es lo que significa Pesaj o Pascua, ¿no? Pasar por alto. ¿Y en qué contexto podemos entender este significado? Bueno, pues cuando el pueblo de Israel está en Egipto y el Señor da esta instrucción, que ya la vamos a leer, vamos a darnos cuenta que el propósito de esta instrucción, de este Pesaj, que era el nombre que recibía el cordero que se sacrificaba, con el cual se marcaban las puertas y los dinteles de las casas, para que la muerte de aquella noche no pasara y entrara a aquella casa y destruyera o matara a los primogénitos. Este término Pesaj se relaciona a ese cordero que se inmolaba, se sacrificaba y que con su sangre se pintaba. ¿Para qué? Para que pasara por alto el Eterno aquellas casas que tenían en sus dinteles la sangre del cordero, y así no entrase la muerte en ellos. Entonces, así es que tiene la relación esta palabra Pesaj con lo que va a acontecer. Entonces recuerden, Pesaj o Pascua significa pasar por alto. Y esto va a tener mucho que ver con lo que veremos más adelante acerca de Yeshua y de lo que vino a hacer al mundo. Entonces, capítulo 12, versículo 1 de Éxodo dice: habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Y aquí, a manera de un recorderis, porque ya hemos hecho enseñanzas acerca de esto, pues este verso es importante porque demarca aquí, en este pasaje, demarca el principio de los tiempos a la manera bíblica de contar, o a la manera en la que Dios nos instruye de cómo contar los meses, los días, los años. Cuando el Señor hace la creación, dice que en el día cuarto Él puso el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? El sol para que señoreara en el día, la luna para que señoreara en la noche, y los puso como señales de los tiempos, ¿sí? Y el propósito de los astros, el propósito del sol, la luna y las estrellas es de marcar tiempos. El sol nos demarca con respecto a nosotros, nos demarca los días, ¿sí? Y la luna nos demarca las noches, y juntos nos demarcan lo que resulta ser un día completo. Un día completo es día y noche. Ahora, con respecto a esta instrucción, el Señor dice: este será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. ¿Y cuándo es esto? Bueno, hay una enseñanza que tenemos con respecto a esto, pero este principio de los meses del año tiene relación con esta celebración que se va a dar acá, que es la celebración de la Pascua, la celebración del Pesaj. Y bíblicamente esta celebración se hace en la primavera, ¿sí? No voy a ahondar mucho en eso porque pues ahí nos quedaríamos mucho hablando acerca de esto, de por qué el inicio del año ahora es el 1 de enero y no es como se demarca aquí en la escritura. Pero bueno, todo tiene que ver con cambios que se han hecho, los calendarios, todo no sé qué. El calendario que rige hoy al mundo globalizado hoy es el calendario gregoriano, que es el que tenemos ahorita. Pero digamos que bíblicamente la manera en la que Dios instauró los meses y que puso el inicio de los años y cómo debía hacerse, arranca a partir de esto, de la Pascua.
Y dice, en el mes en el que se le celebra la Pascua, este será el principio de los meses del año, así tú empezarás a contar. Esto se hace en la primavera. De hecho, más adelante se menciona que este es el mes de Aviv, ¿sí? Es uno de los pocos meses de los pocos, o si no es el único, que la Torá menciona por un nombre propio. El resto es el mes segundo, el mes tercero, el mes cuarto, el mes quinto. Pero con respecto al primero, que es Aviv, lo menciona. ¿Por qué? Porque también eso tiene un significado. La palabra Aviv significa... ¿cómo se dice? Sí, pero unas espigas que están renovadas, verdes, listas para... exacto, que ya han brotado, que ya han dado un fruto. Entonces, y esto solo acontece en la primavera, ¿sí? Cuando arranca la primavera, luego de pasado el invierno. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el Señor le dice al pueblo, este será el principio de los meses del año para ustedes, así empezarán ustedes a contar los meses. Entonces, si bien es cierto, la Pascua bíblicamente se celebra el día 14 del mes primero, del mes de Aviv, pues se tiene por entendido que pues 14 días antes de la Pascua, comienza el año bíblicamente hablando, ¿sí? Bueno, para más información acerca de eso y no embolatarnos ahí mucho, eso tenemos un video en nuestro canal de YouTube y ahí hablamos acerca de esto con respecto al inicio de los años y al conteo bíblico de los meses. Entonces da la instrucción, este será el primero de los meses del año para vosotros, y dice el verso 3, hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, o sea del primero de los meses del año, que sería el mes de Aviv, es en el que están, dice, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y aquí rápidamente lo que menciona es que el día 10 del mes 1 se apartaría un cordero por familia, de acuerdo a las familias de los hijos de Israel. Entonces cada familia, por su padre, por su patriarca, tendría allí un cordero para participar de él con toda su familia. Dice, ahora si la familia es muy pequeña, porque pues un corderito, por más de que sea pequeño el cordero, hay mucha carne en él. Entonces, si se sacrificaba un cordero y la familia era muy pequeña, dice, pues únase con la casa de al lado, con la siguiente, y coman del mismo cordero, tengan ustedes del mismo cordero entre las 2 familias o las 3 si son muy pequeñas las familias. El cuento es que la instrucción es que todas las familias pudieran participar de aquel cordero. Entonces dice, por eso, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿sí? O sea, era un ovejuno o un cabruno, ¿sí? Era un corderito de oveja o de cabra, y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces se separaba el día 10, un cordero sin defecto. Eso es una característica fundamental en el tema de los sacrificios, y es que el cordero fuese sin ningún defecto, sin ninguna mancha, sin nada que lo fuera a dañar. No podía estar enfermo, no podía tener una patica coja, no, tenía que ser perfecto, ¿sí? Y esto todo tiene una relevancia y una relación con respecto a lo que veremos en un rato al Mesías, a Yeshua. Entonces, sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Y esto era la instrucción de que todo el pueblo en sus casas, con sus familias, debían sacrificar a este cordero entre las 2 tardes, con el propósito de que terminada la tarde
del día de la Pascua, con ese sacrificio, habiendo comido con esa sangre, marcarán, ya vamos a ver, las puertas para evitar que el ángel de la muerte pasara y destruyera a los primogénitos en aquel lugar. Dice el verso 7 del capítulo 12: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Bueno, ahí en el verso 7 se menciona qué se haría con la sangre: marcar los dos postes y el dintel de las casas. O sea, el marco de la puerta de la casa debía estar pintado con la sangre de aquel cordero. Ya veremos qué propósito cumpliría esto. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. La instrucción era: tienes que comer, en la casa tienen que comerse todo lo que hagan de aquel cordero. Todo el corderito que se hacía, tenían que acabárselo todo. Lo comeréis así, da una instrucción. Ok, también dice con panes sin levadura y con hierbas amargas, que esto es algo que acompaña aquella celebración o aquel rito que se hacía de la Pascua, o el que se conmemora, ¿no? Y es el tema del pan sin levadura y las hierbas amargas. Todo esto tiene un significado que el pan lo explica ahora aquí más adelante, porque el pan no se alcanzó a leudar, o sea, porque el pan no se logró fermentar, y las hierbas amargas, que lo que simbolizan o lo que reflejan o lo que tratan de enseñarnos, porque todas estas cosas son enseñanza, o sea, el por qué un cordero, el por qué pan sin levadura, el por qué hierbas amargas, todo eso tiene un propósito de por qué se hizo así. Las hierbas amargas recordarían en ese momento, y por las generaciones futuras en la celebración de la Pascua del Pesaj, lo que aconteció en Egipto con las tareas pesadas que el faraón puso sobre los hijos de Israel, el tema del yugo de la esclavitud, del esforzarlos para trabajar, y todo esto representa esas hierbas amargas, ¿no? Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, todo, no dejaréis nada, y lo que quedare lo quemaréis. Y lo comeréis así. 11. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Y junto con esto nos da otra instrucción, y es comerlo ceñidos los lomos, calzado los pies y el bordón en la mano. Y esto lo que representa, o lo que está diciendo el Señor, es listos para salir, ¿no? Recordemos que esta es la antesala a la última plaga que el Eterno iba a enviar, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿no? En Egipto. Entonces, esto lo da, la instrucción es pilas, porque cuando ustedes coman esto deben estar listos, preparados para salir. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Recordemos que el Eterno manda a Moisés y le dice: ve ante Faraón y le deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Le hace una advertencia y le dice: ve, pero ten presente que él no los va a dejar ir. Cuando Moisés llega y le dice, el Faraón le responde: no conozco al Dios del que me hablas. ¿Quién es ese Yahweh del que hablas? Y por qué yo habría de dejar de ir al pueblo de Israel. Entonces hay un endurecimiento por parte del faraón con respecto a una instrucción que el Señor da, por desconocimiento o no, pero lo que hace esto es que el Eterno, a través de 10 señales, 10 plagas, le muestra al faraón quién es el Dios del cual él dijo: no lo conozco, ¿no? Como, ok, no me conoces, me presento, este soy yo. Y le dio 10 razones para dejar ir al pueblo, ¿no? Difíciles, porque fueron plagas severas. Los ríos se convirtieron en sangre, luego vinieron ¿cómo se llama? Los que saltan, sapos, ranas. Canguros. Vinieron ranas,
vinieron moscas, vinieron langostas, vinieron... hubo mortandad en el ganado, les dio úlceras, les dio granizo con fuego, cayó. ¿Qué más fue? Las langostas también. Hubo oscuridad, ¿cierto? Y la muerte, pero me faltó, creo que no mencioné 10. Los piojos, faltaron los piojos, ¿no? Los devolvían del colegio y, usé no piox y esas vainas porque estaban así, ¿cierto? Convirtió el agua en sangre. Todo esto son señales del Eterno para mostrarle a Faraón quién soy yo. El Faraón, recordemos, le dice a Moisés, yo no conozco a Yahweh, y quién es Israel para que yo lo deje ir, aquí se quedan. El Señor le dice, con mucho gusto. Con mucho gusto, le dice el Señor al Faraón, le dice, pues me presento, este soy yo. Y le mostró su poder. Recordemos que en la antigüedad el Faraón era contado como un dios. De hecho era semejante en la manera de pensar egipcia al dios Ra. El dios Ra es el dios Sol egipcio. Y este es, digamos que entre todos los dioses que tiene los egipcios, pues digamos que este era el mayor. Y el faraón era semejante a él, o era tenido como el mismo dios Ra. Entonces, era esto una demostración de quién es el Dios verdadero, entre tú y tus dioses, o yo, el Dios de Israel, que te dice déjalo, que vaya y me celebre fiesta. El faraón no quiso ir a manera tranquila, pacífica. Entonces el Señor le dijo, ok, entonces te voy a mostrar quién soy yo. Cuando el agua se convierte en sangre, que es la primera de las 10 plagas, el faraón manda a traer sus magos, sus hechiceros, y ellos hacen un encantamiento, y les resulta que también hacen el agua sangre. Entonces él dice, pues no hay nada nuevo aquí que esté aconteciendo, ¿no? Igual que una de las señales que muestra, que no es contada como plaga, pero es una señal, y es la vara que Moisés bota y se vuelve una serpiente, ¿no? Las dos varas de los magos botadas y también se vuelve serpiente. El faraón dijo, no hay nada nuevo ahí. Entonces empieza una dureza en el corazón del faraón, que luego se esfuerza o se pone más dura, si se quiere, por mano del Señor. El Eterno le permite al faraón, digamos, como unos tiempos de dejar ir a mi pueblo, y el faraón responde, no lo dejo ir, y ya en el Señor le dice, ok, entonces Moisés, ve, dile, pero no los va a dejar ir, y yo voy a hacer que esté más duro de lo que ya estaba. En ese orden de ideas, el faraón se endurece a tal punto de que llega hasta la 10ª plaga, que es la que va a acontecer aquí antes, después del Pesach, o de eso que estamos leyendo. Y esa es la última con la que el faraón dice, ya los dejo ir, y es la muerte de los primogénitos. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, en el verso 11 leímos, comerán ceñidos los lomos. O sea, ceñidos los lomos es amarrado el cinturón, puesto el cinto, ¿sí? Puesto el calzado en sus pies y el bordón en vuestra mano. Ese bordón hace referencia como a un bastón, como a un báculo, como a un bastón. Entonces es como tengan la pinta lista, y se ponen su ropa, su calzado, su bastón, y listos para salir, porque aquella noche voy a pasar yo en la tierra de Egipto. Verso 12, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh. Le voy a terminar de demostrar al faraón que yo soy el que soy, que yo soy Yahweh, ¿no? Dice acá, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh. Seré conocido. Y la sangre os será por señal. Aquí va a dar la explicación de qué es lo que representaría la sangre en las puertas. Les será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré, dice el Señor, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquí está la palabra Pesaj. Esa palabra pasaré, que está ahí, subráyela si quiere, ahí anote. Esa es la palabra Pesaj, esa que está ahí, del Strong 6452, que es de la raíz brincar, saltar, pasar por encima, ¿sí? De hecho, un significado también es vacilar, como
como que sí, como que le hace el quite, ¿no? Eso es lo que representa. Entonces, ese pasaré es la palabra Pesaj en hebreo. Originalmente ahí donde dice pasaré, la palabra hebrea es Pesaj. Pasaré de vosotros, o sea, pasaré por encima, evitaré aquella casa, no tendré en cuenta aquella casa, porque vi la sangre. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hay una enseñanza que yo hice hace unos años de esta parashá con respecto a la consagración de los primogénitos. El Señor iba a pasar aquella noche a matar a todo primogénito de Egipto, pero en la casa donde hubiese la marca de la sangre del cordero en las puertas y en los postes y en el dintel, perdón, en esa casa no entraría y no mataría al primogénito. En ese orden de ideas, luego el Señor dice: voy a santificar o apartar para mí a todo primer nacido de en medio de mi pueblo, de en medio de Israel. El Señor aparta para sí a los primogénitos. Por eso hay un mandamiento especial en la ley, en la Torá, que habla acerca de la consagración de los primogénitos, ¿no? Todo primer nacido, varón que nazca en los hogares del pueblo de Israel, sería consagrado para el Señor. Mío es. ¿Por qué? Porque Él los compró cuando en Egipto aquella noche no entró en aquella casa, sino que por la sangre de aquel cordero marcado en las puertas de las casas, perdonó la vida de aquellos primogénitos que habitaban dentro de aquella casa. Pero en las casas donde no se hallaba la sangre, en las puertas, ahí entraba y daba muerte al primogénito de aquella casa. Dice el verso 14: y este día os será en memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Esto es, lo haréis año tras año por sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que prepararéis de cada día para comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. La fiesta del Pesaj, que acompaña a los panes sin levadura, es una conmemoración que se hace anual para recordar lo que el Señor hizo cuando sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Por eso dice: lo conmemoraréis. Será costumbre por vuestras generaciones celebrar la Pascua. Comer pan sin levadura, ¿sí? Hierbas amargas, hacer esto, ¿sí? Ya vamos a ver, no, el tema del ritual de sacrificar el cordero y pintar los postes y los dinteles, solo fue aquella noche, porque el propósito de esa sangre era que el ángel del Señor que iba a pasar a destruir a los primogénitos no entrara en aquella casa. Pero no es para seguirlo haciendo, porque el propósito era en aquel momento. Ahora ya hay una relación con el Mesías y su sangre, que veremos ahora en un rato, que digamos que nos exime de hacer eso, porque Él es ese cordero que sigue siendo sacrificado por nosotros, que derramó su sangre eternamente por nosotros y que nos permite el que el Señor pase por alto nuestros pecados. Ya vamos allá. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días comeréis panes sin levadura. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Ahora, a manera de explicación rápida con respecto a los panes sin levadura. Los panes sin levadura acontecen, ¿por qué? Porque cuando el pueblo de Israel está en Egipto, aquella noche preparan pan para comer junto con el cordero que van a hacer, pero como aquella noche sacrificaban el cordero, lo comían, y apenas el Señor pasara y diera muerte a los primogénitos, ellos tenían que salir de Egipto, ¿sí? ¿Qué pasó?
que el pan que ellos hicieron no se alcanzó a leudar. El proceso básico de la levadura, y desde siempre ha sido así, ellos hacían la masa, harina, le ponían la levadura, pero la levadura no fermenta de una vez. O sea, tú le pones la levadura al pan, a la harina, a la mezcla esa, y para que la levadura leude, ¿cierto? Hay que dejarla obrar, ¿cierto? Toma su tiempo. Entonces, como el pan lo hicieron y tuvieron que salir apresuradamente de Egipto, dice que no se alcanzó a leudar. Es por eso que se conmemora la Pascua comiendo pan sin levadura, ¿sí? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pan no se leudó. Ahora ya simbólicamente y escudriñando un poco más la escritura acerca de la levadura representa el pecado, lo que altera la masa original, ¿no? Tú coges harina solamente, harina pura, sin ningún leudante, y ella no se va a leudar de la nada. Necesita la bacteria, que es la levadura, para leudarse, ¿sí? Eso es lo que, digamos que, haciendo una comparativa con lo que la escritura nos menciona, representa el pecado en el hombre, ¿sí? El Señor crea al hombre perfecto, sin pecado, pero el hombre decide desobedecer a Dios, ¿sí? Porque el Señor nos crea pues libres, no nos crea como máquinas para que hagamos lo que Él quiere, sino para que nosotros escojamos el camino que queramos. Ahora, en esa libre escogencia, en ese libre albedrío, en esa libre decisión, pues cada uno escoge el camino que quiere, vive la vida que quiere, como la quiera. Entonces, el Señor pone a Adán y a Eva en el huerto, libres, les da una instrucción, o varias, pero entre esas varias, que eran muy pocas, 3, 4 instrucciones, les dice: de todo árbol del huerto pueden comer, menos de ese árbol que está en medio, el del conocimiento del bien y del mal. De ese no podrán comer. Entonces, Adán y Eva no podían comer de ese árbol, de cualquier otro sí. La instrucción fue esa. ¿Pero qué hacen? Desobedecen. Prefieren seguir sus propios caminos, prefieren seguir tomar su propia decisión. Yo quiero comer de ese árbol, y ellos comen, y por comer entra el pecado en el hombre. Eso es lo que viene a representar la levadura, algo que alteró la masa original, ¿no? Entonces, durante la fiesta de Pesaj, de panes sin levadura, que representa también la salida del pecado, pues el Señor manda: no comeréis pan leudado. O sea que durante esos 7 días no haya levadura en tu casa. Eso lo que representa, o lo que quiere enseñar aquí el Señor, es que en tu vida no haya pecado, no haya nada que altere el diseño original que fue puesto, y es un hombre sin pecado, un hombre que no desobedezca mis mandatos, que no desobedezca mis leyes, que no haga su propia voluntad, sino que se ciña a lo que yo le he dicho, porque lo que Dios ha dicho, sus palabras son buenas. Entonces, eso es como para tener ahí presente de por qué se come pan sin levadura. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés, verso 21, dice: convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestras familias, sacrificar la Pascua. La Pascua es el cordero como tal, el que se sacrificaba para que luego esa sangre se marcara en los postes y en el dintel de las puertas, para que el ángel no pasara aquella noche por esa casa y matara al primogénito. Verso 22. Toma un manojo de hisopo. El hisopo es como el algodón, ¿sí? Es como una esponja, ¿sí? El hisopo, algo así. Es un material absorbente, como las esponjitas, como el algodón. Dice: toma un hisopo, mójalo en la sangre que está en el lebrillo, y unta el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. ¿Qué es un lebrillo? Un lebrillo es una vasija, es un recipiente, ¿no? Es que hay veces que hay términos extraños.
que no comprendemos, pero un lebrillo es un recipiente. Entonces dice, coge de la sangre que está en el recipiente, de la que recogiste del cordero que sacrificaste, y con el hisopo márcala la sangre en el lebrillo, en el dintel de las puertas y en los postes, y dice, y ninguno de ustedes salga hasta la mañana. O sea, en la noche todos guardaditos porque voy a pasar. Verso 23. Porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No dejará entrar aquel que iba a matar a los primogénitos. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Pesaj que Yahweh del Señor, que Él hizo pasar por alto de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Yahweh había mandado a Moisés y Aarón. Entonces sacrifican el cordero, pintan los postes y se guardan aquella noche en sus casas. Verso 29. Y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en toda la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, o sea, su hijo, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Yahweh como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían todos, somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos, y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces aquella noche pasa el Señor, da muerte a los primogénitos, y cuando esto acontece, dice que el faraón llamó a Moisés y a Aarón apresuradamente y les dijo, largaos. Les dijo, iros, ¿no? Iros de aquí, váyanse porque esto se complicó. Ya se dio cuenta, y fíjate que dice, váyanse, dice, y vayan y sirvan a Yahweh, su Dios. Ya no le cabía la menor duda al faraón de quién era el Señor, sino que ya su nombre había sido conocido. Entonces se van. Y también hay algo curioso, y es, váyanse todos ustedes y también bendíganme, o sea, me llevan en la buena, ¿no? Ya me di cuenta que con el Dios suyo no se puede jugar, no se puede poner uno en esas. Váyanse y bendíganme a mí. Y dice que los egipcios empezaron a apremiar, ¿sí? De las dos maneras, de los dos significados. Apremiar de que se apresuraran, y apremiarlos de que se llevaron todas sus cosas, ¿no? Dice que se llevaron sus alhajas de plata, de oro, vestidos, todo, y los egipcios, váyanse por favor, déjenos aquí que nos vamos a morir todos. Pues imagínate una noche en la que todos los primogénitos de toda casa egipcia, desde el rey hasta el preso en la cárcel, de todos hubiesen muerto, ¿no? Pues un gran lamento hubo en aquella noche en la tierra de Egipto. Así que los hijos de Israel parten de Egipto aquella noche, dice el verso 37. Partieron de Ramesés a Sucot con 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños, ¿no? Salen más o menos un promedio de más de 2 millones de personas de Egipto.
También subió con ellos grande multitud en toda la clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, ¿no? La masa uno la prepara y la deja reposar. ¿Se han visto los videos de cómo hacer pan? Que uno los ve y va a hacerlo y le queda uno todo rostizado, no se le parece nada. Sí, linda, tan chévere las arepuelas que hizo. Fue un video de pan que vi para hacer. Que amasa, no sé qué, y le dice, y déjelo tapado con un trapito ahí durante 2-3 horas, no sé qué, mientras que la masa crece. Si alguna vez han hecho pan, se darán cuenta que ustedes cogen la harina, la mezclan con las cositas, le echan la levadura y hay que dejarla reposar. Y luego de unas 2 horas, o yo no recuerdo cuánto es el tiempo, la masa se crece. Entonces si era una bolita pequeña, ya llena casi que todo el bowl, ¿no? O la perola. Entonces dice que cocieron tortas, hicieron arepuelas, les tocó comer arepuelas porque el pan no le creció. ¿Cuál tutorial de YouTube? Pues no había leudado porque al echarlos fuera los egipcios no había tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Esa noche es de guardar, dice el verso 42, para el Señor, por haberos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. Por eso, año tras año conmemoramos. Y hay 2 motivos de conmemoración acerca del Pesach, de la Pascua, que es ahora más o menos entre marzo y abril. Ahí es la Pascua, que la celebramos. Y es conmemorar esta salida del pueblo de Israel de Egipto y algo que veremos ahora con respecto al Mesías Yeshua. Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que la hubiere circuncidado. El extranjero, el jornalero, no comerán de ella. Se comerá en la casa. No llevaréis de ella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Esto también es una referencia acerca del Mesías que veremos en un rato. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, seale circuncidado tu varón, y entonces la celebrará y será como vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. En aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces aquí termina la narración de la Pascua, esto es en este capítulo 12, y ahí es donde vamos a entrar a ver acerca de ese paralelismo con respecto al Mesías, con respecto a Yeshua. Y es notar en varios aspectos de este acontecimiento histórico de la Pascua en Egipto, qué relación tienen con el Mesías. Y vamos a arrancar por el principio. Y es el Cordero, ¿no? Aquel mandato leímos: al día 10 apartaréis un cordero sin mancha, perfecto, de un año, para el sacrificio, ¿cierto? De la Pascua. Eso está en el verso 5 del capítulo 12. Ahora, acerca del Cordero, Yeshua dio cumplimiento a esta palabra. Y hay uno que testifica acerca de este Cordero perfecto, sin mancha, que en las palabras de aquel que lo dijo, quitaría el pecado del mundo. Y vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de Juan, 29, perdón. Juan 1:29 dice: entonces, Juan 1:29, este pasaje nos habla acerca de Juan el Bautista, ¿no? Que bautizando en el río Jordán, vio
al Mesías que venía hacia él un día y dijo estas palabras, verso 29, al siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dijo Juan, dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, como aquel Elías que vendría a profetizar o anunciar más bien acerca de el Cordero de Dios, del Mesías, que quitaría el pecado del mundo, cuando ve a Yeshua acercarse a él al Jordán, dice, vi y dije, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí hay algo importante. Las cualidades, las características del animal en el verso 5 del capítulo 12 dice tendría que ser sin defecto. La palabra defecto aquí es tamim. Y es que debía ser íntegro, ¿sí? Debía ser completo, perfección, recto, sin tacha. Esto es lo que significa esta palabra. Así que aquí notamos una relación importante, y es el hecho de que así como el cordero que sería sacrificado aquella noche, o que fue sacrificado aquella noche de la Pascua, debía ser perfecto, porque este cordero cumpliría una función especial. En las casas donde no se pintaba con la sangre del cordero, el ángel entraba y destruía, mataba a los primogénitos. Pero en la casa donde había sangre pintando los marcos de la puerta y el dintel, allí no entraba el ángel y no había mortandad. Así que podemos entender una cuestión aquí con el tema del cordero, y es que el cordero viene a hacer una función de sustituir, ¿sí? El cordero viene a cumplir la función de ser él aquel que tomaba el lugar del primogénito que debía morir. Entonces, como dice un pasaje de la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin que alguien o algo, en este caso, o en el caso del cordero, un animal perfecto, sin mancha, no muera, no pueden perdonarse los pecados de aquel que merece la muerte. La Escritura dice que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que todo aquel que peca merece morir. ¿Pecar qué es? Transgredir, ir en contra de lo que Dios dijo, esto es bueno, esto haz. Entonces, la Escritura nos menciona que todos merecemos la muerte, porque todos hemos pecado. Quien no ha mentido, quien no ha robado, quien no ha codiciado, quien no ha tantas cosas que el Señor dice acerca de lo que no debemos hacer, hemos hecho. En ese orden de ideas, todos, sin excepción y sin lugar a dudas, merecemos morir, porque todos hemos pecado, todos hemos quebrantado sus leyes, todos hemos ido en contra de su voluntad. Todos hemos hecho lo malo en algún momento, todos lo hemos hecho. Entonces el Señor, en su misericordia, provee de una opción, de una salida, de un rescate, de un yo paso por alto eso que tú has hecho, pero solo hay una manera de que yo pase por alto tus pecados y tus transgresiones, porque yo, siendo un Dios justo, yo siendo un Dios que no tolera la maldad, pues necesito en la justicia satisfacer pues la justicia. Me explico. Cuando tú cometes una falta en un país, aquí en Colombia, si tú transgredes una ley, te vuelves sí, te vuelves un reo, un delincuente por haber quebrantado aquella ley. ¿Y cuál es la única manera de que tú
pagues o que suplas eso que cometiste mal, ese error que cometiste, esa transgresión a la ley. Pagando no es la única manera que pagues. ¿Cómo es la única manera de solventar eso que hiciste mal? Pagando, ¿no? Entonces, te volaste un semáforo en rojo, transgrediste una ley. Eso en términos bíblicos es pecar, así de sencillo. Te volaste un semáforo en rojo, pecaste, transgrediste una ley que dice no te vueles el semáforo en rojo. Te vuelves un infractor de la ley. ¿Y cuál es la única manera para resolver ese asunto? Bueno, si no te pillan, pues muy de buenas. Pero si te pillaron y hoy en día que hay cámaras por todo lado y hay policías por todo lado, te paró el policía, ¿qué tienes que hacer? Pagar. El policía te dice, usted puede ser el más buena gente, pero si el policía está en toda su autoridad, porque la ley se lo demanda, de ponerte un comparendo y tú tienes que responder acerca de eso, pagar. Bueno, sí, pues más de uno lo hará, seguramente, ¿cierto? Y logrará y de pronto le pase un billete al policía, pero no todos los policías son así, ¿cierto? Y si el policía es honesto, si el policía es recto, lo más lógico es que te dé el comparendo y tú debas pagarlo. Si no lo pagas, ¿sabes qué pasa en Colombia? Acumulas intereses y tarde que temprano te toca pagar. Eso con un semáforo en rojo, que en la ley colombiana un semáforo en rojo es de los comparendos más caros que hay, si no el más caro, porque asemeja a un intento de homicidio. Cuando tú te mandas un semáforo en rojo, eso es un probable homicidio que puedes cometer, porque alguien puede estar pasando, alguien que va en verde te lo puedes llevar por delante y eso es intento de homicidio. Entonces es de lo más caro y creo que incluso si tú reincides en eso te quitan la licencia y todo el asunto. Eso en un semáforo en rojo que uno dice, bueno, un cruce prohibido o me volvió un pare, que también eso está mal, todo lo que sea normal de tránsito. Pero ¿qué me dices de que si hiciste un negocio y le robaste a alguien, que si en ese orden de ideas quebrantaste la ley? Y todo lo hemos hecho en algún momento, ¿sí? Con conocimiento, con premeditación, me lo voy a volar porque es que estoy afán y es, está en rojo, pero no necesito volármelo, me lo vuelo. O porque sin intención lo hiciste. Pero como dice la ley, que el desconocimiento de la misma no te exime de tener que cumplirla. O sea, el hecho de que tú no conozcas o lo hayas hecho sin intención y te pasaste el alto o te pasaste el cruce prohibido, a mí alguna vez a mí lo habían hecho como 2 o 3 comparendos y todos ignorantemente, ¿sí? Pero el que, como dice la escritura, el que ignorantemente peca, pues ignorantemente también se condena. O sea, si yo me vuelo un giro a la izquierda, los 2 que me hicieron fueron por eso, por hacer un giro que estaba prohibido, pero yo no vi el prohibido. Cuando me pararon me dijeron, ese giro que usted hizo es prohibido. Y yo le dije, no sabía que era prohibido. Allá está la señal. Y yo le dije, siendo sincero y sin mentir, no lo vi. Yo no vi el prohibido. Pero eso no me eximió a mí de que me hicieran el comparendo. Me lo hicieron y me tocó pagarlos. En ese mismo orden de ideas, con Dios funciona igual. Todos pecamos, todos hemos hecho lo malo. Conozcamos o no conozcamos las leyes de Dios, las hemos quebrantado, las hemos pasado por alto. Y entonces, ¿qué dice Dios? Dice, bueno, el alma que pecare esa morirá, y todos han pecado, pues tienen todos que morir. Pero yo soy misericordioso, dice el Señor. Yo soy clemente. Yo soy un Dios que muestro mi favor a miles de generaciones y voy a proveer un sacrificio que supla. Y ahí era lo que iba. ¿Cómo tú solventas la infracción que cometiste? Pagando. Cuando tú robas y te cachan, te llevan ante el juez y el juez te dice tiene que pagar lo que robó o tiene que ir a la cárcel tanto tiempo, y eso suple en la ley, suple lo que hiciste. Entonces, si robaste y eres, de acuerdo a eso que robaste, eres merecedor de 5 años de cárcel, pues según la legislación y lo que el juez considera justo, eso es lo que debes pagar. Cuando pagues esos 5 años de cárcel, tu deuda está
saldada. Ya no debes eso, ¿verdad? Bueno, con la ley de Dios es similar. Todos pecamos, todos merecemos morir porque desobedecimos. Ahora Dios dice, no vas a morir, sino que vas a vivir. No vas a morir, vas a vivir. Pero la única manera de que tú vivas es que alguien supla tu muerte. Y ahí es donde entra el Cordero de Pesaj. El Cordero de Pesaj entra a ser un sustituto de la muerte que tú merecías o que yo merecía. Ahí es donde entra Yeshua. El Señor dice, todos pecaron, pero yo en mi misericordia voy a enviar un sustituto para que te perdone yo esa deuda y ya no me la debas más. Entonces, Juan, cuando ve al Mesías, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo ha pecado, se ha desviado, pero yo envío a un Cordero perfecto. Y ahí es donde la vida de Yeshua hace semejanza al Cordero perfecto. ¿Por qué? Porque la única manera de que la deuda sea pagada es que alguien perfecto muera, ¿sí? O pague esa deuda, alguien que no tenga culpa. El Cordero de un año sin defecto que se mataba para pintar las paredes no tenía culpa. Y digamos que en la literalidad no tenía culpa, habla de no tenía un defecto, no tenía una mancha, no tenía nada de imperfección, era completo. Con respecto a Yeshua, pues viene a hacer ese mismo papel. Él viene y dice la Escritura que se hizo como uno de nosotros, ¿verdad? Se sometió a padecimientos, a pruebas, a dificultades, pero a diferencia de nosotros, nunca pecó. Y eso es lo que hace que el Mesías sea un sustituto apto o perfecto para suplir nuestra carencia por causa de nuestro pecado. La condenación que merecíamos de muerte viene a ser suplida por uno que fue perfecto y que con su muerte nos vino a dar vida a nosotros. Eso es lo que se podría llamar, o no se podría, se llama como el Evangelio, ¿no? Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que tú y yo merecemos morir, porque pecamos, porque fuimos en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él dijo es bueno. Tú robaste, tú mataste, tú codiciaste, tú mentiste, tú hiciste esto o aquello, mereces morir. Pero Dios en su misericordia envía a su Hijo para que no mueras tú, sino para que vivas. ¿Cómo? Aceptando ese sacrificio perfecto. Haciendo lo que los israelitas en Egipto hicieron. Si los israelitas no hubieran tomado el cordero y lo hubieran sacrificado por sus casas, si hubieran marcado las puertas, pues el ángel hubiese entrado y hubiera matado al primogénito de aquella casa. ¿La culpa de quién era? ¿De Dios del israelita que no hizo caso? Pues del israelita que no hizo caso, porque el Señor avisó, dijo, yo voy a pasar aquella noche, marca tu casa, o sea, haz caso. Eso se traduce a hoy en día en lo mismo. El Señor nos dice, vive bien, haz las cosas que yo te he mandado a hacer. No codicies, no robes, no hurtes, no des falso testimonio contra tu prójimo, acuérdate del día de reposo, no tengas dioses ajenos, haz esto, haz aquello, vive bien conforme a esto. Yo te doy ese camino, escógelo y vas a vivir. Pero escoge lo contrario, o sea, desobedece a esto y vas a morir, pero no porque yo sea malo, sino porque las acciones tienen una consecuencia. Si tú tomas un camino por tu propia decisión y luego te quejas de la consecuencia que esto acarreó, pues no es culpa del universo, sino es culpa tuya, porque tú fuiste el mismo que escogió ese camino. Dios en su misericordia nos dice qué camino quieres escoger. ¿Quieres el camino de la vida o quieres el camino de la muerte? Pero tú eres libre de escogerlo, porque Dios no te va a coaccionar a que coges uno o el otro. Ahora tú en tu libre decisión escoges. El israelita cogió el cordero y dijo, tengo que sacrificarlo, marcar las puertas de mi casa para que la muerte no entre y muera mi hijo. El que hizo caso, o sea, el que obedeció a esa instrucción, vivió. El que desobedeció a esa instrucción, murió. Entonces, es tan fácil de entender cuando nos damos cuenta de que la vida funciona así. En la ley colombiana está prohibido robar como en cualquier otra,
Pues si tú robas, por más de que el juez sea el más madre de todos, sea tu amigo, si es un juez justo, debe hacerte pagar. Porque es que es la lógica. Uno no puede, o sea, la maldad no puede quedar impune. Y hay veces que parece que queda impune y Dios dice con respecto a eso, tranquilo, yo juzgaré esas cosas. Yo voy a darle el tratamiento merecido a aquel que piensa que puede volarse la ley y no le pasa nada, ¿no? Como aquel que abusa del inocente, aquel que pasa por encima del necesitado, aquel que usa de su posición para aprovecharse del desvalido, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Yo voy a juzgar eso. Entonces Dios, como un juez justo que trata cada cosa con justicia, pues no puede saltarse sus propias leyes, y con respecto a eso el Señor dice, te voy a dar un sustituto que pague tu deuda. Pero el ejemplo es claro y siempre lo doy. Si el policía te perdona una vez porque te volaste el semáforo en rojo, dice con un policía que era el más madre, no necesitaste darle un billete y él fue tan madre que dijo, bueno, hágale, hoy estoy de buenas porque estoy cumpliendo años, yo qué sé, váyase. Pero ese váyase es obvio, perdonado, listo, no le hizo el comparendo, pero créanme que si el siguiente semáforo se lo vuela y el mismo policía lo vuelve a agarrar, no se lo perdona. Entonces algo así funciona. Dios envía a su Hijo para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, pero pues luego de perdonar nuestros pecados, pues no sigamos pecando, no sigamos haciendo lo malo. Entonces el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más, que es lo que dice la Escritura. Entonces Yeshua viene a ser ese cordero de Dios, ese cordero del Pesaj, que hace que nuestros pecados sean pasados por alto. Es la palabra Pesaj, ¿no? Pasar por alto, saltar por encima. Cuando Dios ve a su Hijo, el sacrificio que hizo, su sangre derramada por nosotros, y eso que nosotros lo tomamos y decimos, yo acepto este sacrificio y yo quiero seguir a mi Dios y quiero amarle y quiero vivir para Él, pues Dios ve en nosotros ya no el pecado que cometimos, sino el sacrificio derramado de Yeshua por nuestros pecados, ve su sangre derramada sobre nosotros y dice, ok, por esto paso por alto. Pero aquel que no acepta el sacrificio, pues igual que en Egipto, pues si no quieres acogerte a lo que el Señor te dijo, pues no puedo pasar por alto porque es que soy juez y juzgo con justicia. Mereces morir. Entonces, ahí está lo que se conoce como el Evangelio. La buena nueva es, merecíamos la muerte. La merecemos, pero por Yeshua, Dios pasa por alto nuestros pecados y nos puede dar vida. Pero solo hay un camino para que esto acontezca y es el Mesías. Es siguiéndole, es amándole, es viviendo para Él, es creyendo. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El que cree en esa obra, el que sigue sus pisadas, como dice Juan, el que le ama debe andar como él anduvo, el que acepta ese camino, pues viva conforme a ese camino y tendrá vida, tendrá recompensa. Así que Yeshua es ese Cordero de Dios. También viene a ser Yeshua de cordero de sacrificio expiatorio. Juan 19:36, un poco más ahí adelante del mismo Juan, pero en el capítulo 19, en el versículo 36, dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, mirad al que traspasaron. Y si recordamos en el capítulo 12:46 de Éxodo, decía, no quebraréis hueso suyo. Bueno, resulta que cuando hay un poquito más ahí atrás de Juan 19, en el versículo 31, los judíos
Entonces, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día era reposo, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Cuando se crucificaban personas, esto era una práctica romana, la crucifixión no era judía, era romana, la manera de saber si la persona ya había muerto o ayudarle a que muriese más rápido, porque es que la crucifixión no era más sino una tortura hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el hecho de estar colgado, suspendido durante mucho tiempo, ¿cierto? Desgastaba el cuerpo del hombre. Y bueno, en Yeshua que aparte de que fue crucificado, antes de todo eso fue lacerado, todo lo que, cumpliendo lo que en Isaías habla acerca de molido por nuestras transgresiones, castigado por nuestra paz, pues la agonía se hacía más y más y más latente en una crucifixión. ¿Por qué? Porque para respirar uno necesita expandir el diafragma, necesita que los pulmones se abran, y cuando tú estás colgado durante mucho tiempo y aparte desgastado y cansado como lo estaba el Mesías, pues cada vez era más dificultoso respirar, y era necesario para poder respirar apoyarse en los pies, hacer un esfuerzo extra de empujar el cuerpo hacia arriba para poder abrir el diafragma y poder respirar. ¿Qué pasaba cuando ya la agonía pues se hacía más intensa? La manera más fácil o más rápida, si se quiere, de poder acelerar la muerte era quebrándole las piernas, porque al quebrarle las piernas ya no tiene la posibilidad de volver a ejercer esa fuerza para levantarse y poder dar un último suspiro o otro respiro. Entonces, por eso es que la crucifixión es una muerte muy agónica o agonizante, bueno, muy dolorosa a la vez. Entonces dice que como venía la Pascua y no podían dejar al Mesías allí crucificado, ni a los otros que estaban allí con él, porque había uno al lado y lado, los judíos le dijeron a Pilatos: pártanle las piernas. Al quebrarle las piernas, Yeshua ya no podría seguir respirando, porque ya no tendría ni las fuerzas, no le darían para poder volver a hacerlo. Pero dice que vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero, del que estaba a un lado, y las del que estaba al otro. Recuerden que habían dos ladrones al lado del Mesías, crucificados también. Pero cuando llegaron a Yeshua, dice, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Esto lo dice Juan, el apóstol, ¿no? Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque por estas cosas sucedieron, sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Entonces en Éxodo dice, en el 12:46, que del cordero de la Pascua no se podía quebrar ningún hueso. Te lo comías todo, pero no podías quebrar ningún hueso. Y Yeshua cumple esto en su misma persona, él siendo el cordero de Pesach, y incluso de eso fue librado, de que no se le partieran las piernas y se cumpliese este mandamiento. Yeshua dice: yo no he venido a abolir la ley de los profetas, no la he venido a abolir, sino a cumplirla. Y él, en su propia vida, cumplió toda la ley. Y con respecto al Pesach, que es un paralelismo y una profecía directa de lo que Moisés escribió acerca de la Pascua y de lo que fue la vida de Yeshua, pues lo cumplió a cabalidad. Incluso eso, de que no se le partieran ningún hueso. Primera de Pedro 1:19. Un poquito más adelante ahí, Primera de Pedro 1:19. Dice, leamos un poquito antes. Y si invocáis el 17, desde el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Fíjate esto que dice Pedro. Si invocas por Dios a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, si tú dices, yo creo en Dios, ¿no?, estas cosas, pues debes saber que Él juzga sin hacer acepción de personas a cada uno según su obra. ¿Qué quiere decir esto?
que a aquellos que creen en Él y a los que no creen en Él y a todo el mundo el Señor lo va a juzgar sin hacer acepción según su comportamiento, según cómo vivió. Dice, pero si tú crees en Él, pues conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que estéis en esta tierra, condúcete con temor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de lo que les mencionaba ahora, todos merecimos morir porque pecamos, pero fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vana? Efímera, pasajera, vacía, inútil. La vida alejada de Dios, sin motivo, sin razón, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre, y aquí es donde viene, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese es el Evangelio, que el Mesías había sido destinado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros. Y bueno, ahí sigue Pedro hablando. Pero entonces fíjate que en el verso 19 dice que ustedes no fueron comprados, no fuimos comprados con oro ni plata, sino con sangre preciosa. O sea, la fianza que se debía pagar por nuestros pecados no se pagaba ni con oro ni con plata. El alma que pecare morirá, y la muerte no se suple con oro o con plata. O sea, tú no puedes pagar y, ay, no, ya no, para no morir yo pago. ¿Cuánto hay que pagar? Después de que te dan pena de muerte, no puedes, no hay fianza para pagar, ¿no? Y todos somos reos de pena de muerte. Entonces, dice Pedro, explicando acerca del sacrificio de Yeshua, tu fianza fue pagada no con oro ni con plata, porque no alcanzaría, sino con la sangre preciosa, o sea, una vida inocente por nuestra vida pecadora, sin mancha y sin contaminación. Así que Yeshua, con su sangre, representa la sangre que se puso en los postes y en el dintel de las puertas. Una sangre de un inocente como fianza, como pago para que aquellos dentro de aquella casa viviesen. Una sangre que es derramada de un inocente para que nosotros vivamos. Esa es la fianza. Y fue pagada, ¿no? Fue pagada. Dios, sin acepción de personas, envía a su Hijo a pagar la fianza del mundo. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin acepción de personas, Él envía a su Hijo. Él no dice, no, yo lo envío, pero solo unos, los demás no. Para todos. Pero hay que, ¿qué? Más a todos los que le recibieron. O sea, más los que dijeron, yo lo acepto, yo quiero seguirlo, yo me adhiero a eso, yo quiero seguir a ese Dios, tomar del sacrificio de su Hijo. Dice, tienen la fianza pagada. La muerte que merecían ya no la llevarán, sino que tendrán vida eterna. Entonces, así que dice, Él es la sangre preciosa que fue derramada del Cordero sin mancha y sin contaminación. También veamos acerca de algo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahí cita lo que vemos en Éxodo de la Pascua, del sacrificio de Pascua, donde nos menciona
el apóstol Pablo, límpiense porque el sacrificio de la Pascua fue para todos. Así que desechen, dice, la levadura, desechen toda obra mala, todo lo que les aleje del Señor, deséchenlo y vivan conforme a la misericordia que habéis recibido. Un poco más adelante en el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 23, el apóstol Pablo habla de un tema que se menciona en los evangelios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, 23 de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas estas cosas todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres de este pan y comieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí les voy a hacer una pequeña ilustración de lo que representa lo que es conocida como la cena del Señor, ¿no? Digamos que tradicionalmente hemos conocido el tema de la Santa Cena, ¿no? De lo que en el cristianismo, en el catolicismo y en bueno, la mayoría de religiones que tienen que ver con el Dios de la Biblia y esto, se practica, ¿no? El tema de la cena del Señor, que es el comer pan y vino. Independientemente de sus variantes, en unos dan en la iglesia católica como una obleíta, que es la hostia, ¿no? Con vino. En la iglesia cristiana hacen un pan sin levadura, también lo hacen con vino, pero diferente, pero el principio, digamos que en resumidas cuentas viene a ser lo mismo, la esencia es esa misma. Ahora, digo la esencia es la misma porque es una práctica similar con sus variantes, pero Pablo nos recuerda y nos dice, yo recibí esto del Señor como también se los enseño, que Yeshua, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Seguramente esto en la iglesia a la que han ido en alguna vez, sea católico o cristiana, lo han escuchado porque se hace. Dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo. También tomó la copa, la dio y dijo, beban que esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿En qué contexto hace esto Yeshua? La noche que fue entregado, dice. Leamos acerca de eso que dicen los evangelios de la noche en que fue entregado Yeshua. Lucas, por lo menos, vamos a Lucas 22:7. Lucas 22:7 nos va a mencionar acerca de esto que pasó. Eso está en Lucas, está en Mateo, está en Marcos, ¿sí? Y en Corintios 11, aquí donde lo leímos ahorita. Pero vamos a darle un poquito de contexto a lo que pasó aquella noche y entender cuál sería la práctica correcta según lo que la Biblia misma dice. Llegado el día de los panes sin levadura, y aquí hay un punto crucial. Llegado el día de los panes sin levadura, cuando leímos Éxodo 12 ahora, dice, comeréis pan sin levadura durante 7 días, esta celebración la conmemoraréis cada año, durante 7 días como estatuto perpetuo por vuestras generaciones lo haréis. Panes sin levadura es símbolo de que llegamos a la Pascua, de que es tiempo de Pesach. En ese orden de idea, cuando dice acá llegó el día de los panes sin levadura, está hablando acerca de llegó la temporada, la época del Pesach, de la Pascua, de la celebración y del tema de los panes sin levadura. O sea, en contexto histórico, era el tiempo de Pesach. Era más o menos entre marzo y abril, era la primavera, donde se celebra la Pascua, que hoy se conoce como la Pascua judía, pero en realidad es la Pascua bíblica, lo que Dios instauró como instrucción acerca de este mandato. Entonces, llegado ese día, ya tenemos un contexto un poco más amplio de que era el día de la Pascua, del tema que estamos leyendo, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, más claro, no canta un gallo. Era día de Pascua. Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparados la Pascua para que la comamos. El cordero, ¿no? Sacrificar el cordero, no marcar las puertas. Era el rito de
de conmemorar con un cordero y comer ese animal que representaba lo que en Éxodo dice: conmemoraréis esto, ¿no? Por vuestras generaciones. Y que dice: cuando vuestros hijos les pregunten qué es esto que hacéis, este rito, ustedes dirán: este es el Cordero de Pascua. ¿Por qué? Porque Dios aquella noche pasó por alto de nuestras casas, no entró, hirió a los primogénitos de Egipto, pero en nuestras casas no. Eso es lo que se conmemora, se recuerda. Entonces Yeshua le dice a sus discípulos, a Pedro y a Juan: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. O sea, Yeshua iba a celebrar también esto que leímos de Éxodo 12. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? O sea, ¿dónde nos vamos a sentar a comerla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde hacemos los preparativos? Él les dijo: he aquí, entrad a la ciudad, y cuando lleguen allá les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y eso es chévere. Después creo que en otra enseñanza lo vimos, que no era acostumbrado que los hombres llevaran los cántaros con agua. Esto era una costumbre de las mujeres. Las mujeres salían en la hora de la tarde a recoger agua a los pozos, no era costumbre de hombres. Pero eso, bueno, lo vimos en otra enseñanza. Pero aquí es curioso porque ellos iban a entrar a la ciudad y ver a un hombre cargando un cántaro con agua era como ver un unicornio. Era pues casi que prácticamente imposible, porque digamos que a manera cultural y tradicional en los pueblos orientales, los hombres no iban al pozo a sacar agua. Los hombres cazaban, los hombres pastoreaban, los hombres cuidaban el ganado, los hombres hacían otras labores. Las mujeres en la hora de la tarde iban con los cántaros al pozo y sacaban agua. Entonces ver a un hombre cargando un cántaro ya va a ser una señal indubitable de que síganlo a él, allá es donde vamos a preparar. Si le dice: entren a la ciudad y verán una mujer con un cántaro, llegan y más perdidos que embolatados, porque todas ahí con cántaros para todo lado. Pero ver a un hombre cargando un cántaro con agua era una señal que para ellos iba a ser infalible. Entonces entraron, dice: cuando entren a la ciudad verán a un hombre que lleva un cántaro con agua, síganlo hasta la casa donde entrar. Decidle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces el hombre os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces llega el Mesías a aquel lugar a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Pues el Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, siendo judío, pues celebraba la Pascua que el pueblo de Israel celebra, este mandamiento que vimos en Éxodo 12. La iba a celebrar, a conmemorar, como cualquier judío de la época, como cualquier israelita hoy en día la debería celebrar, o como cualquiera que guarda los mandamientos de Dios debería celebrarla, porque dice, leímos, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea, siempre, cada año, en esta misma época, conmemora este tiempo. Yeshua lo hizo con sus discípulos, se sentó a la mesa a comer con sus apóstoles. Y les dice, verso 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Esta era la última seguramente. Bueno, fue la última que comió, pero digo la última de todas las que celebró como un judío, la que dijo quería llegar a esta, porque esta es la última que voy a comer con ustedes antes de padecer, antes de morir. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, que es lo que citamos ahorita que dice Pablo en Corintios, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, es lo que dice Pablo en Corintios. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y Judas estaba ya así. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Entonces, aquí Lucas nos menciona lo que Pablo está citando. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Yeshua fue tomado,
Fue entregado, tomó pan y habiendo gracias lo partió y dijo, y luego tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la vieres en memoria de mí. Entonces el contexto de la cena del Señor es el contexto de una cena celebrando o conmemorando la Pascua. La Pascua, el tiempo de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Lo que pasa es que cuando Yeshua la celebra con sus discípulos, le añade a esto un tinte de recuérdenme a mí, que es lo que dice Pablo. El Señor dijo, hagan esto todas las veces que se reúnan en mi nombre. ¿Qué veces se reuniría el pueblo de Dios en el nombre de Yeshua para conmemorar su muerte? Pues en Pascua, en aquella cena que el Mesías tomó con sus discípulos. Entonces, ahí es donde les digo que, dando un poco de contexto y de entendimiento a la cena del Señor, a la que se practica en los diferentes cultos cristianos, por todas sus denominaciones, el contexto es de aquí. No se celebra así porque en muchos se ignora lo que en realidad, se enseñó. Se predica el capítulo 11 de Pablo cuando dice todas las veces que nos reunamos en mi nombre. Entonces dice, bueno, todas las veces que nos reunamos en el nombre del Señor hay que compartir la cena del Señor. Pero en realidad cuando Yeshua lo dijo fue en aquel momento. Y cuando celebren esto cada año, háganlo en memoria de mí. Porque en el momento en el que se come pan sin levadura y se toma vino, ¿cierto? Como es acostumbrado, es en la Pascua. Ahí se conmemora. Entonces hay un tinte especial en la Pascua. Una conmemoración doble, una por la salida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación, que es lo que dice el mandamiento, y lo que Yeshua dice, hagan esto ahora, también en memoria mía. Porque así como cuando se come el cordero del Pesaj, recuerdan que Dios los rescató de Egipto, cuando tomen el pan y tomen de la copa, recuerden que yo di mi vida por ustedes y háganlo año tras año. Año tras año, recuerden el sacrificio que yo hice por ustedes. Entonces, ese es el contexto bíblico de lo que es conocido como la Cena del Señor. El contexto es cada año en la celebración del Pesaj hay que conmemorar no solo la salida de Egipto, sino al Mesías que vino a rescatarnos simbólicamente y en la literalidad de nuestras vidas del pecado y de la esclavitud de la muerte, que es lo que representaba Egipto, ¿no? Un pueblo oprimido, esclavizado por una nación extranjera, un cuerpo, una vida esclavizada y oprimida por el pecado, extranjero, porque el pecado no es natural del hombre, el hombre fue creado perfecto. El pecado fue una añadidura que el hombre le metió a su vida por causa de la desobediencia. Pero así como Israel no era nativo de Egipto, nosotros no somos nativos del pecado. Lo que pasa es que nosotros, por causa de la desobediencia, pusimos en nuestra vida el pecado. Y de ahí para adelante, como dice la Escritura, pues todos hemos nacido en pecado porque todos la embarramos, todos cometemos errores, todos hacemos cosas mal. Por eso necesitamos, sí o sí, de un cordero que sustituya en nosotros la culpa que llevamos por causa de nuestro pecado. Entonces vemos el simbolismo aquí también del pan, que ya lo dije, del comer ese pan sin levadura, y la sangre del pacto. Y con esto terminamos, cuando los dinteles de las puertas fueron marcados con sangre, eran señal de una promesa que Dios hizo, y es: no voy a entrar a aquella casa a destruir a los primogénitos, no entro. Si la sangre está en la puerta, yo no entro. O sea que la sangre sella un compromiso, un pacto. Y ahí es donde Yeshua dice: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque el anterior se dañó por causa del hombre, por causa de la desobediencia. Dios dio la instrucción. Miren, cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, cuando Moisés recibe la ley, dice que él hizo un sacrificio y tomó de la sangre de aquel cordero y roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, y la roció también sobre el libro de la ley. Esta es la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque era la costumbre
de cuando se hacía un compromiso, cuando se hacía una alianza, cuando se hacía un contrato, se hacía un sacrificio. Abraham de hecho lo hizo. Abraham hizo un pacto con Abimelech, creo que se llamaba, y cogió unos animales, unas aves y las... sí, fue Abraham, ¿cierto? ¿O fue Jacob? Con Abimelech, ¿cierto? Y hubo sacrificio. O sea, siempre que había una celebración de un contrato, de un pacto, de algo que esto nos une, había un sacrificio. Bueno, el pacto, cuando recibió Moisés la ley, que es la instrucción, y se la dio al pueblo, sacrificó un cordero, roció de la sangre y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes. ¿Cuál pacto? Éxodo 19, 5 y 6. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Cuál es el pacto que el Señor hace? Es: oye mi voz, guarda mis palabras y tú vas a ser mi pueblo escogido. Hablamos la semana pasada acerca de yo seré a vosotros por Dios, ustedes me serán por pueblo, que fue el pacto que el Señor hizo con Abraham. Fue la semana pasada, ¿no? En la paracha anterior. Entonces viene Yeshua y dice: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Sí? No como que se reemplace el anterior, sino como que renueva ese que se dañó. Y es: ¿qué dañó el pacto que yo hice con ustedes cuando los saqué de Egipto? Vuestra desobediencia, ¿cierto? El pecado, el desobedecer a mis leyes fue lo que dañó el pacto, porque Dios no, dice la escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia. Él dice: esto lo hago y lo voy a hacer. Los que cambiamos, los que la embarramos, los que nos desviamos somos nosotros. Los que quebrantamos el pacto y pecamos fuimos nosotros. El Señor dice: envió a mi hijo, y Yeshua dice: esta es la sangre que renueva ese pacto. Por eso tiene todo que ver con la sangre que fue puesta en el marco de la casa. Si tú y yo dejamos que la sangre de Yeshua sea puesta sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nosotros, pues así como en Egipto, la muerte pasará de largo. ¿Cuál es la promesa para aquellos que esperamos en el Señor, hemos creído en Él y permanecemos en Él? Vida eterna. Habrá vida eterna. Los que permanezcan en sus palabras, los que vivan conforme a su voluntad, pasará por alto nuestros pecados. Así que el mensaje, la enseñanza es que, si bien es cierto, Yeshua cumple a cabalidad esta ordenanza de la Pascua, trasciende a que esto es el mensaje del Evangelio. Todos necesitamos salvación, todos necesitamos misericordia, y Dios es un Dios que la gente malentiende o solamente ve el: uy, no, pero es que en el Antiguo Testamento eso era muerte y sangre para todo lado, y sí, claro, hay mucho tinte de todo esto, pero el Dios al que predicamos es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo de hoy. Pero lo que predicamos, sin dejar a un lado nada, es que tú y yo merecemos, porque, como les explicaba ahora con la policía y con las leyes, merecemos la muerte por cuanto hemos desobedecido a Dios. Hemos hecho lo malo. ¿Quién no ha pecado? Ninguno. Como dijo Yeshua cuando trajeron a la mujer que habían encontrado en el acto mismo del adulterio, les dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie lanzó ninguna piedra. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido pecado. ¿Cuál es el mensaje que a través de su Hijo el Señor nos envía a predicar a todos? Es: tú merecías, yo merecía la muerte, pero Él envió a su Hijo para que vivas. Es una decisión libre, pero escoge bien. Es como cuando uno a un hijo le dice: hijo, no metas la mano allá en la toma corriente, porque te va a coger la corriente. Pero si el papá no está mirando y el hijo decide libremente desobedecer una instrucción que no tengo yo que comprobar que sea cierta o no en ese orden de ideas de la electrocutada, para hacerle caso a mi papá, pues si el hijo va y mete la mano o el dedito, o mete un tenedor o un cuchillo en la toma corriente, se electrocuta. ¿Y es malo el papá por eso? No. La desobediencia provino
de una instrucción que fue buena para cuidar a su hijo, para cuidar a aquel pequeño de ese mal. Es lo mismo. Dios nos dio instrucciones para cuidarnos y evitarnos la muerte. Pero si con todo y eso desobedecimos, que es el caso de todos, provee también de un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, y de su sangre derramada para expiar esa culpa y librarnos de la muerte. Si eso no es un Dios bueno, pues como dice por ahí una persona que sigo, que alguien me lo explique. Si eso no es un Dios bueno, entonces ¿qué es más bueno que merezcamos morir y Él nos envía a su Hijo para tener misericordia de nosotros? Así que, familia, hermanos, a todos, que las palabras del Señor hallen cabida en nuestros corazones. Él dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, golpeo. Si alguno oye la puerta que están golpeando, ¿no?, y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Haremos pacto, nos uniremos. Que las palabras del Señor lleguen a nuestros corazones, que seamos afirmados en Él, que su palabra sea vida en nosotros, y que sepamos que para eso son. La Escritura dice: el hombre que haga estos mandamientos vivirá por ellos. La vida que trae la obediencia al Señor no la da nadie más, ¿sí? Haz esto y vivirás. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no hurtes, no robes. Acuérdate del Señor, guarda sus palabras. No tengas dioses ajenos. Sírvele a Él. Eso trae vida a nuestros cuerpos muertos por el pecado. Familia, muchas gracias a todos por compartir con nosotros de este tiempo de estudio. Muchas gracias a todos por disponer sus corazones y por apartar el tiempo para conectarse y para estar en cada Shabbat. Que la misericordia del Señor abunde sobre sus vidas, sobre sus casas, que su misericordia les llene y que su presencia nos dé descanso a todos. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.